Okay, thank you very much. Well, we've been trying since 8:30 in the morning. Is this Cuba? Havana operator? Yeah, honey, hold on, I'm still trying. Okay, thank you. May I speak to Oscar Oramas? Calling, please. This is Mary calling from the Cuban Human Rights. Mary? Yes, What's your second name? Cuban Human Rights Film Project, Human Rights. right? Pero yo lo que no entiendo, usted me dice que es de los derechos humanos de Cuba. Oiga, Sí. mire, yo acabo de transmitirle su mensaje que yo estaba tomando nota al embajador. Entonces él me dice que si usted nos puede mandar una carta con urgencia explicándonos los detalles de lo que ustedes quieren hacer. Nosotros mandamos esa carta el 9 de enero. Sí, pero esa carta que usted dice, él la mandó a Parodi, a Washington. No, nosotros necesitaríamos que nos la mande a nosotros, acá al embajador Oscar Oramas. Déjeme preguntarle, ¿puedo hablar a las 6:30 con el embajador Oramas o es imposible? Bueno, a las 6:30 comienza la otra reunión, quizá un poco antes, pero después de las 6:30 no, porque bueno, la reunión incluso no es en este piso. Quisiera hablar con el señor ministro Escalona, ¿De parte? de parte de Jorge Ulla. Mire, Sí. el compañero ministro no va a estar aquí hasta el lunes. Le quiero dejar un mensaje. Nosotros tenemos interés en indagar sobre la maquinaria de justicia cubana, ¿Sobre qué? sobre la maquinaria de la justicia cubana hoy día. Sí. Cómo funciona la justicia, filmar algún juicio. Por eso necesitábamos la cooperación del Ministerio de Justicia, aparte de otras oficinas del país. Sí, sí. Ah, muy bien. Bueno, se lo transmitiré al ministro, ¿sabe? Hola, señorita. Este es el ICAIC. Sí, es el ICAE. Un momento, por favor. Buenas. Diga. ¿Usted es la secretaria del señor García Espinosa? Sí, ¿Cómo está? muy Le habla Ulla. encantada, diga. Sí, nosotros necesitamos que él nos devuelva esta llamada, que por favor nos llame a Nueva York tan pronto pueda, Ajá. a los teléfonos que le hemos dado. Sí, ¿sobre qué asunto, por favor? Porque Esto me es- va a preguntar. Sí, este es un proyecto que posiblemente sea una producción con ustedes, en la cual nosotros pondríamos todo el costo de rodaje, ¿no? Costo de rodaje, película, equipo, pasaje, hospedaje, gastos adicionales, etcétera. Y es un proyecto de derechos humanos que queremos hacer y que envuelve a Cuba y la manera en que los mecanismos de justicia están operando en el país en este momento. Ajá. ¿Me explico? Sí, yo entiendo que para ir ganando tiempo pueden ir hablando con Camilo Vives, que es el jefe de producción. Nosotros le llamaremos también. Camilo Vives. Sí. ¿Cómo está? Jorge Ulla desde Nueva York. La razón por la que estamos hablando es para ver qué tipo de cooperación podríamos tener de ustedes en este sentido. Mira, yo no sé, Ulla, si tú quizás, a mí me haría falta en principio tener un poco más de información sobre todo el proyecto de ustedes. Sí. El hecho de que nosotros seamos, algunos de nosotros, lo que se llama exilados cubanos, ¿tú ves un contratiempo en eso o no? Chicos, no creo que haya mayores dificultades. Tenemos que estudiarlo aquí realmente y llegar a una conclusión. Camilo. Sí, ¿qué tal? Señor Vives, ¿cómo está? Bien, mira, yo te llamaba justamente, te llamé varias veces para decirte que relacionado con tu petición de rodar en la película, tal como que te llamé para informarte realmente que por parte nuestra nos interesa participar en el proyecto a partir de que en él realmente, como tú bien sabes, existen compañeros, existen traidores ahí y apátridas, bueno, no nos interesa participar en este proyecto. ¿Traidores y apátridas en qué sentido? Mira, si hasta ahí yo pienso realmente que no tiene sentido continuar realmente conversando sobre esto. Yo creo que llamé realmente para hacer esta respuesta nuestra. ¿Ok? Bueno, pero yo realmente creo que es un cambio de posición muy súbito tuyo, después de haber sido tan amable conmigo el otro día. ¿Tú recibiste los telegramas míos? ¿Por qué me cuelgas? They wouldn't let us film in Cuba, but others did it for us. According to the official tourism agency Cuba Tour, Cuba has 22,000 hotel rooms.
More than 220,000 tourists come to Cuba yearly. The government plans to increase that figure up to 350,000. El turismo siempre ha sido importante en Cuba, en todo el Caribe. Y el otro día, Valls, encontramos en una feria de libros viejos este recuerdo de vacaciones que es como de los años 30, creo. Y es curioso, aquí está el castillo de la Cabaña en el que tú estuviste preso. Fíjate. Sí, sí, este es el castillo. Precisamente este es el lugar, el foso, donde se llevan a cabo las ejecuciones. Es un bello castillo construido a final del siglo XVIII, convertido en posición militar de primera importancia. Por los años del 45 al 50 y pico, fue una estación turística donde la gente se iban a ver las reliquias del tiempo de España, los escudos. El lugar donde está el palo de fusilamiento es el mismo que usaban en tiempos de España para fusilar. En la noche el silencio es grande y se siente cada uno de los ruidos, sorprendentemente hasta el ruido de las pisadas en la hierba se siente. Entonces asistíamos noche tras noche a 5 o 6 ejecuciones. Había noche en que eran más, alguna noche puede ser que no hubiera. Pero sentíamos el ruido del automóvil cuando abrían la puerta, cuando cargaban los fusiles, cuando arrastraban los pies, cuando se llevaban el cadáver. Estando en el castillo del Príncipe, creo que era el año 1973, 3 jóvenes trataron de escapar. Los capturaron al día siguiente a 2 de ellos, se celebraron un juicio popular en el patio del Príncipe, aquella una multitud de uniformes rugiendo como bestias feroces, el juez, el fiscal y todo el mundo insultando a aquellos infelices. La prueba de la parafina que estaba ordenada no se había realizado, se dijo que no hacía falta, los alaron del tribunal y los llevaron junto a una fila de sacos de arena y allí los fusilaron. Is it true that you deserted your army outfit on July 16th, looking at the court, at the chairman? Yes, it's true. I deserted my army outfit. It's true, and you didn't report to it later? No, I intended to do it later. Were you aware of the situation the country was going through? Yes, but I couldn't. You decided not to report for duty. I had to solve a certain problem. Which one? I refused to answer. Listen, and what about the crime of robbery attributed to them? Is it also true, all that has been said about all the goods in the wagon which was occupied? Well, it's true, but I had to get those goods. We must hand down a sentence, and therefore we declare the defendant Pedro Cuellar guilty of the crimes of desertion and robbery with use of force. The penalty is death by firing squad. En el presidio político había de todas las calificaciones, desde el más conservador hasta el más radical, marxistas y no marxistas, cristianos y no cristianos. ¿Anarquistas? Anarquistas los había, trotskistas los había. Realmente la libertad de pensamiento en Cuba estaba en presidio. El presidio es verdaderamente el territorio libre de Cuba. Es el único lugar donde ya no hay peligro de caer preso y donde lo que más puede pasar es que uno se muera y es tan natural morirse. At the time of Batista's coup, Jorge Valls was a student. Because he was against the dictatorship, Valls was arrested and beaten. After an exile in Mexico, Valls returned in order to join the revolution. In 1964, just for speaking out, he was arrested and sentenced to 20 years in prison. After he had served his time, they added 40 more days to the sentence. Lo más importante es el respeto a la persona humana, las libertades públicas, el encauzamiento del país a una consulta colectiva. No voy a hablar ni de elecciones ni de partidos, sino simplemente el establecimiento de una dialéctica racional que permita a los hombres entenderse y plantear su propio destino. Nada de eso existía en 1959, sino una exaltación extraordinaria, una idolatría fanática del caudillo vencedor y un grado de enajenación en que cualquier cosa se aceptaba. Hubert Matos, a hero in the struggle against Batista, is seen here next to Fidel Castro. He is one of the 5 historic comandantes of the revolution. Towards the end of 1959,
Matus was arrested and accused of sedition. He served 20 years in prison. Aquellos recuerdos no se pueden traer al presente sin sentir uno algo de tristeza, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, la revolución cubana fue un amanecer de esperanza. El pueblo entero se estaba creyendo que los revolucionarios que bajaron de la sierra y que aparecieron de la clandestinidad, de la lucha en las ciudades, traerían una nueva etapa de libertad, de justicia, de ejercicio de todos los derechos del ciudadano. Yo veía la revolución como la etapa no solo de más promesas para nuestro pueblo, sino de seguras realizaciones para nuestro pueblo. Es más, pensaba en la trascendencia que esto traería para los pueblos de nuestra América, para la América Latina. Pero en octubre del 59 ya usted parece ser un hombre decepcionado y escribe una carta privada y renuncia. Esa carta privada la dirige a Fidel Castro. ¿Qué le cuesta esa carta? Yo, cuando veo aquella situación de esta revolución va por mal camino, digo, me marcho de esto, sencillamente corto, no puedo responsabilizarme con lo que viene. No había una planificación, no había un proyecto de sedición de parte de ustedes. En modo alguno, no se trataba ni de una conjura ni de una conspiración, si es algo que discutimos varias veces, Fidel y yo. Yo se lo dije, esto no me gusta. Yo veo que se están dando pasos que no conducen a la consolidación de la democracia en Cuba, que por el contrario, aquí como que se está intentando ir hacia la formación de un gobierno de fuerza. Eso no es lo que hemos prometido al pueblo. Not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice. Yo estaba cumpliendo con ese deber. Expresar mi desacuerdo y decir, me marcho. Tenía una oferta de la Universidad de Oriente para trabajar con los compañeros y los amigos que había allá. Profesor en una de las cátedras, hasta me daban la opción. Tengo entendido que en aquellos días, cuando el caso se vuelve público, Castro envía para arrestarlo a usted a un amigo mutuo, al comandante Camilo Cienfuegos. Llega a mi casa en la mañana del 21 de octubre, es decir, a los 2 días de haber yo enviado mi carta solicitando que me retiraran de las Fuerzas Armadas. Y conversamos y dice, él pues muy apenado, mira esto, en fin, pues se disculpa porque le toque a él arrestarme. Digo, no te preocupes, cumple con tu deber. Y se sentía avergonzado. Después, estando allí yo en calidad de arrestado junto a Camilo y esperando que viniera Fidel, él discutió con Fidel por teléfono. Que le dice, esto es una metedura de pata, Fidel. Aquí ni hay traición, ni hay sedición, ni hay nada. Las órdenes tuyas son las que han puesto todo esto en alboroto. Creo que esta actitud de Camilo le costó la vida. Es decir, esa mañana me parece a mí que Camilo Cienfuegos selló su suerte. 7 días después lo desaparecieron. ¿Y cómo fue el juicio? Mire, Fidel era el director de todo el proceso, de todo el juicio. ¿Recuerda usted alguno de los testigos o miembros del tribunal? Está el jefe de la escolta de Fidel Castro. Así, él mismo lo nombró de uno de los miembros del tribunal. Esto fue una cosa de tan poca seriedad, una cosa tan arbitraria, tan fuera de lugar en administración de justicia, que no se concibe nada más que en un país donde el señor de horca y cuchillo lo dispone todo y los demás pues tienen que aceptar. En el libro que tenemos, En marcha con Fidel, del capitán Antonio Núñez Jiménez, citamos textualmente palabras de Fidel Castro. Decía entonces, Huber Matos quiere basar su defensa en el fantasma del comunismo. Porque yo había dicho la verdad, se está traicionando al pueblo y esta revolución parece aupar a un nuevo dictador y tomar el camino del comunismo. Cuando se declararon comunistas, yo seguí preso. Several months later, as Matos had warned, Castro declared himself a communist and broke his promise to hold free elections. ¿Por qué varía tanto la administración de la justicia en Cuba? Por ejemplo, a Plinio Prieto se le fusila, igual que a Porfirio Ramírez, por alzarse dentro del país. En cambio, viene Menoyo de fuera, no se le fusila. A usted mismo no se le fusiló. La ley en manos de Castro depende de las altas y las bajas en lo temperamental de Castro, de las conveniencias y también la esperanza de que en los 20 años que él hace que me impongan, pues yo me destruya o me muera o me doblegue.
Bueno, pues en la prisión vinieron los golpes. Y hubo torturas terribles de las que yo preferiría no hablar. Pero sí, para que no quede así en el ambiente esto como, ¿por qué prefiere no hablar? ¿Por qué no dice algo como para que se le crea? Bueno, yo puedo decir que soy uno de los presos que tiene una experiencia terrible de tortura en los genitales. Y eso fue algo en realidad inconcebible, que yo me estaba preguntando cuando todo aquello acontecía. ¿Es posible que los revolucionarios se puedan convertir en hienas, en buitres, en algo así fuera de calificación humana? Yo estoy en una huelga de hambre en la que los compañeros de la cabaña la inician, y yo pues estoy en esa huelga por protesta por los abusos que cometían con todos nosotros como presos. La huelga termina a los 35 días. La huelga se perdió. Pero yo me quedé y yo dije, no, yo voy a seguir mi protesta. No por machismo ni por nada, sino porque me dolía que los señores que mandaban en Cuba dijeran, hemos aplastado a todos los presos. Y digo, bueno, pues yo voy a seguir la protesta. Y siguiendo la protesta llegué hasta los, creo que sí, los 44 días. Entonces me tuvieron en un calabozo. Me dieron 3 palizas, porque después que me dieron la primera me enderecé y les dije horrores. Y me dieron otra paliza más y en la tercera me dejaron tirado. Entonces me arrastraron hasta una de las celdas que tenían allí y me tiraron en el suelo. Después allí trajeron al poco rato a Lauro Blanco y a Eloy Gutiérrez Menoyo. Allí ellos no habían presenciado la paliza y me vieron allí, no podía ni tragar agua siquiera porque me habían dado golpes por donde quiera, me dolían las costillas, este abrazo me lo dejaron muy mal. Y estando así ya inconsciente, por fin me inyectan algo para que yo pues recupere mi conciencia. No sé qué cosa es, si me inyectaron glucosa o algo, sé que me tienen en el suelo, estoy como uno de esos semicadáveres de los campos de concentración vivo, pero con todo mi esqueleto que me lo siento. Khrushchev reconoció en un momento los crímenes de Stalin. Ahora que se habla en Cuba de un plan de rectificación, tendría que reconocer Castro. Ningún régimen despótico se va a confesar culpable de sus crímenes. Para ellos el preso no es una persona, es un objeto, es alguien que se atraviesa en su camino pero que respira y que piensa. Y lo que hay que buscar es la manera de que ese individuo se aterrorice, ese individuo se convierte en otra cosa, no es en el rebelde que está en la prisión y sigue pensando yo tengo razón. Los que están fuera de la ley son ellos, ¿no? Y ellos saben todo eso porque han hecho de la represión una técnica, del crimen contra los presos y del abuso contra el pueblo, toda una técnica y una ciencia. Así es que la explicación mejor la deben tener ellos, ¿no? Paris. Armando Valladares, Resistance International, and the Coalition of European Committees for Human Rights in Cuba organized a tribunal. Hasta que los aliados no entraron con sus cámaras en los campos de concentración de la Alemania nazi, nadie quiso creer el horror. Nadie quiso creer tampoco los crímenes de Stalin. Hasta que en el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev dio a conocer el genocidio terrible de aquel dictador. Más de un cuarto de siglo hemos tenido que esperar los cubanos para unir nuestras voces a la de los chilenos, los paraguayos, los afganos, los surafricanos, países todos donde se violan los derechos humanos. Durante 3 días vamos a escuchar las declaraciones de hombres y mujeres que nos ofrecerán su testimonio. Armando Valladares introduced the political prisoners. Journalist José Carreño, accused of writing and sending off enemy propaganda, was sentenced to 18 years in jail. Era tan baja la temperatura que el suelo se cubría de una fina capa de hielo. Abel Nieves, a political prisoner since he was 17, was so brutally beaten by a guard that a testicle eventually had to be removed. Compacta y putrefacta que había en el lugar del testículo. Llevaba ya 4 años y 16 días con aquella infección crónica ascendente. Aquí están las pruebas. Éthique exacte de votre incarcération.
The testimonies and questioning bring about new revelations. Have you or any of your comrades in prison ever heard of any prison officer being punished for committing torture? On the contrary, prisoner officers, when they commit such things, they are ascended. Eduardo Capote was a teacher who joined Castro's rebel army. After Batista was toppled, Capote felt he could freely express his opinions. This cost him 19 years in prison. One day, he was attacked by a guard. Aquel primer machetazo me cortó el dedo meñique de la mano derecha. Miren ustedes, señores, cómo han quedado mis manos. ¿Existe la posibilidad en Cuba para los presos políticos de acudir a un abogado independiente que pueda y se atreva a defenderlos conforme a derecho? Ellos, para justificarse, pues nombran un abogado, pero ese abogado, cuando a uno lo condenan, lo que único que dice es que la revolución ha sido demasiado generosa con nosotros. Ese es el único tipo de defensa que hace. Miguel Laredo, a priest, was accused of hiding a political fugitive in his church. He was condemned to 20 years hard labor. Allí fui llevado a trabajar desnudo, descalzo, una vez incluso con flebitis y 40 grados de fiebre. También allí vi golpear, herir y matar. Sin armas ni violencia, Ana Lázara Rodríguez lanzó volantes desde el techo de la Escuela de Medicina. Claro, cuando me descubrieron, pues, la condena fue una cosa monstruosa, 30 años de prisión y 30 domiciliarias. Estuve con 9 compañeras en una celda de 1 metro por 1 metro. Para podernos sentar o para podernos acostar tenía que ser por turno. Entonces el interrogatorio tiene un propósito. Siempre lo sitúan más o menos 1 mes, 15 días, 1 semana antes de la visita. No hemos visto en esas ocasiones los familiares, quizá por 1 año, quizá por 2. No hemos recibido cartas de ellos. Hay la ansiedad normal de verlos, la ansiedad normal de saber de ellos. Entonces el interrogatorio tiene un propósito, saber lo que ellos llaman si te ablandaron, el proceso de ablandamiento. O sea, te percataste ya de que te vas a morir o ceder. Entonces el prisionero decide una de las dos cosas. Si le tratan de hablar de política, el prisionero trata de hablar de otra cosa para evadir que le quiten la visita. Pero ellos insisten, vuelven sobre la carga. ¿Qué piensas de la revolución? Si uno dice que bien, piensan, bueno, el castigo fue lo suficientemente fuerte y por lo tanto no hace falta. Apretamos un poquitico más y salta y se convierte en una delatora, se convierte en un instrumento nuestro. Si le dices lo que piensas realmente de la revolución, pues tienes la posibilidad de no tener visita durante un tiempo largo de nuevo. Y el prisionero se siente acorralado en ese tipo de interrogatorio, que tiene esa función, acorralarte. Porque muchas veces los periodistas preguntan por qué uno no aceptaba el plan de reeducación y no cedía en alguna forma para tener una vida un poco más cómoda. Y dijo Sartre, yo diría que respecto a eso, que cualesquiera que sean las circunstancias, un hombre siempre puede decidir ser traidor o no. Por no serlo, tuvimos que pagar un precio muy alto. Yo diría que el precio más alto que por su dignidad debe pagar un ser humano. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, nous assistons dans le monde entier, et notamment chez les intellectuels, à une sorte d'angoisse compréhensible devant la tragédie de l'histoire et qui s'exprime chaque fois par une foi dans une révolution mythique, pure et dure, certes, mais pure, et qui libérera le monde de toutes les horreurs qu'il a commises et qui va produire une société nouvelle. C'est ainsi que l'on a commencé à croire entre les 2 guerres mondiales en Lénine, Staline,
en Hitler. C'est ainsi qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on a cru de nouveau en Staline. Et puis quand à la fin des fins, un peu détrompé tout de même de cette affreuse illusion, eh bien on a considéré, on a abandonné l'illusion de voir que c'était en Moscou que résidait notre salut. On a cru que le salut viendrait d'ailleurs. On a cru que le salut, c'était Mao qui en était porteur. C'était un peu plus loin, on savait un peu moins ce qui s'y passait. Et on a cru que c'était lui qui, à Pékin, allait libérer le monde. Et puis ensuite, on a vu arriver quelqu'un, un petit pays. C'est si j'ose dire, du gâteau pour les intellectuels. C'est pas ces grandes puissances, ces grands monstres froids. C'est Cuba et c'est Fidel Castro qui libèrent son pays d'une dictature à la fois ridicule, honteuse et avilissante, celle de Batista. Et en plus, Castro est l'ami des intellectuels, ou se prétend l'ami des intellectuels. Et on croit à Castro. Non, elle a loupé ailleurs, la révolution, mais elle va se faire là. Eh bien, tout ça, c'est le mensonge qui continue d'un grand pays à un petit pays, d'un petit pays à un grand pays. C'est cette éternelle illusion, bien sûr, exportée, travaillée par les gens du KGB, mais travaillée aussi à l'intérieur de nous-mêmes, par ce besoin naïf, mais coupable, que nous avons de nous donner si facilement bonne conscience au lieu d'avoir le courage de regarder la vérité, de nous informer et de dire vrai. Voilà ce que je ressens après vous avoir écouté. We filmed the Paris Tribunal in a quick newsreel fashion. The tribunal footage was the first to be shot. Ok. Córtalo ahí. Está muy bien hasta ahí. This footage stimulated our interest, but still, the mere reading of testimonies lacked depth and emotion. We felt it necessary to interview the witnesses in their own environments in order to establish a direct rapport that would allow them to reveal their story. We started in Miami with Raúl Carmenate. He is now writing a book about the prisons for minors. Carmenate was only 16 when he was jailed. Un adolescente prácticamente hacía poco había dejado de empinar papalotes y estaba empezando a interesarme por las... Tú sabes, yo era un elemento bastante progresista, quería lo mejor para mi país. Todos teníamos esa esperanza, ¿no? De que aquellas cosas viejas, ¿no? Es decir, quedasen atrás y entonces poder construir un mundo nuevo, una cosa más hermosa, donde todo el mundo pudiera desarrollarse, hubiera una verdadera libertad plena del hombre. Havana. These are the headquarters of the state security. It is a tropical version of the Lubyanka of earlier times. Es un lugar moderno con todas las técnicas habidas y por haber. Te das cuenta que has llegado a un lugar muy profesional de la tortura, de los interrogatorios. A nosotros se nos atacaba en dos puntos fundamentales. Uno, constantemente se nos decía que nos iban a fusilar. Es decir, casi que olíamos el paredón. Y el otro es el factor de la madre. Durante varios interrogatorios, ellos me hablaron a mí, me insistieron, me torturaron con esta cuestión de mi madre, de que mi madre quedaba sola, desvalida, de que yo era el culpable, que la revolución en definitiva pues tenía al pueblo de su lado y tenía la prensa a su lado y que la muerte mía no representaba nada. Y que entonces para quien iba a representar era para mí, que no iba a poder seguir viviendo, y para mi pobre madre, que me iba a perder a mí definitivamente. Yo llego a la fortaleza de la Cabaña y a los menores que no nos rehabilitábamos, pasábamos primero como castigo por unas capillas, nos rapaban el pelo, nos daban unos cuantos pinchazos con bayoneta. Es decir, nosotros teníamos allí cientos de jovencitos de 11, de 12, de 13, de 14 años, encausados por problemas políticos, juntos con los mayores y además dándole a esos niños una sola medicina, la medicina de que tenían que convertirse al sistema, o sencillamente esos mismos niños eran mandados a las prisiones de la Cabaña. En el caso mío, ellos me mandaron en Isla de Pino a un plan de trabajo forzados. Bien, es decir, independientemente de mi inmadurez, porque todo muchacho a los 16 años, o a los 15, o a los 14, a los 13, señores, yo les pregunto, que
qué posibilidad ideológica tiene un niño de 13 o de 12 años. Es decir, cómo el régimen de Castro fue capaz, ¿ok?, de reprimir a niños que tenían esas edades, de acusarlos políticamente. Es decir, que... y vemos después cómo sistemáticamente esos individuos, muchos de ellos cumplieron su mayoría de edad y ellos no lo soltaron. Yo te diría que el presidio político cubano era una verdadera fábrica de locos. Que ellos, lo que querían ellos era, eso era el objetivo que ellos buscaban realmente. This footage, filmed early in the revolution, is the only record of the executions. According to the English historian Hugh Thomas, up to 1971 there were as many as 5,000 such shootings. Humanitarian groups maintain that they have not stopped since. Cuando llegamos al campo de San Juan, estaba empezando a despuntar el alba, estaba amaneciendo. Enseguida me vendaron la boca con esparadrapo, me pusieron esparadrapo en los ojos y sentí cuando me pegaron a uno de los palos de fusilamiento, donde te pegan para fusilarte. Me preguntaron si deseaba algo, pero imagínate, no podía hacer nada porque no podía hablar. Inmediatamente dieron la voz de atención, apunten, fuego. Sentí las balas, el sonido, y me parecía que como si me fuera a desmayar de la impresión. Pero entonces me quedé vivo, parado en el palo, y dije, parece que no me han dado bien el corazón y me van a tener que volver a fusilar. A poco rato empecé a sentir la risa, ¿comprende? Y vinieron, me arrebataron el esparadrapo los ojos y me di cuenta que todo había sido un engaño y una burla. Y me dijeron, y esta no es la única oportunidad que te lo vamos a hacer, te lo vamos a repetir hasta que tú no nos des la información que renta. South of Havana, on the Isle of Pines, there is an abandoned prison which once housed 6,000 inmates. Today, it is a museum. It was here that Castro, who had received an 18-month sentence under Batista, was confined in a comfortable wing of the hospital. Nowadays, the tour guides on organized visits of the place failed to mention the men opposed to Castro, who later on also wound up jailed here. The prison sentences were much longer. The conditions were harsher. A Protestant preacher named Sergio Bravo was here on 3 separate occasions. He spent a total of 18 years in jail. Bravo had been preaching from the Bible on the streets. Las requisas en la prisión modelo de Isla de Pino se efectuaban a zafarrancho de combate. Llegaban más de 100 o 200 o a veces hasta 300 guardias armados de bayoneta calada. Otros llegaban con machetes en las manos, otros con pedazos de hierro, y distribuyendo machetazos, tirando a boca de jarro, profiriendo palabras de las más injuriosas, nos mandaban a bajar desnudos. A base de golpes, nos mandaban a arrinconarnos allí pegados unos a los otros. Yo vivía en la celda 26 del 5º piso de la circular número 3 en la prisión de Isla de Pino. Cuando ellos dieron requisas, se formó el desconcierto, todo el mundo corriendo, todo el mundo estaba tratando de ocultar lo que tiene. Y yo me recuerdo en aquellos momentos, después de que yo salgo desconcertado de mi celda, que había dejado mi pequeña Biblia encima del canapé donde yo dormía. Para mí en aquellos momentos salvar la Biblia era muy importante porque la Biblia era mi guía espiritual, mi alimento espiritual, lo que me permitía sentirme espiritualmente fuerte en medio de aquella vorágine. De manera de que yo fui a salvar la Biblia, proteger mi Biblia como si fuera a proteger mi propia vida. Y en esos momentos que regreso a mi celda, que estoy tratando de ocultar la Biblia, no me percato que habían algunos de los gendarmes mirándome y uno de ellos en el momento en que yo cojo la Biblia, que me ve con la Biblia en la mano, me disparó a boca de jarro y me destrozó la pierna. La bala me entró aquí mismo. Fue una bala, yo no sé qué calibre era, para mí era calibre 30. La bala me hizo un gran hueco aquí en esta parte de aquí y me dejó la pierna colgando. Pero yo creo, y sé la opinión de mis propios compañeros, es la opinión de los propios médicos que estaban allí conmigo, que si me hubiese prestado atención médica, la pierna se podía salvar. Lo que se ha dado a conocer como gavetas son espacios muy reducidos, son altos, hay altura, pero son extremadamente estrechos y no tienen ningún tipo de facilidad sanitaria. Tan estrechos eran que, para dar una idea y la medida de los campesinos en Cuba, nosotros lo medimos y tenía 2 cuartas
y un hemi. Un hemi es una falange más, ¿no? Un hemi. Esto es escasamente la anchura de mis hombros. Yo recuerdo que cuando a mí me tocaba tenderme en el suelo, pues yo tenía que hacer así, o estar de lado, ¿no? Estar de lado. Nosotros llegamos a estar en ese tipo de calabozo, que eran alargados, poco más de 6 pies, y sí, la altura no había dificultad con la altura. Algunos, los más altos, tenían que encacharse un poco, pero yo no soy tan alto y me podía erguir. Uno se tendía en el suelo y los otros 4, porque llegábamos a estar 5 en esas condiciones, tenían que permanecer parados sobre el que estaba en el suelo. Llegó a haber hasta 5 y hasta 8 en algunas circunstancias en una sola gaveta. En esas condiciones nos turnábamos para descansar. El que estaba acostado descansaba, los otros pues se mantenían de pie. Pero lo peor de todo esto es que no había facilidad sanitaria. Y entonces, nosotros hacíamos nuestras necesidades y la tirábamos por fuera de los barrotes o algunas aberturas que tenían. La puerta no eran barrotes, sino una especie de tolas de metal. Y por algunas aberturas lo íbamos haciendo salir. Y orinábamos también ahí para ver, y lo empujábamos para que salieran los excrementos y el orine. Pero esta es una situación que a los pocos días, en realidad estábamos sobre una nata de gusanos y de excrementos y de una cosa hedionda, ¿no? Terrible. Los olores eran horribles. Los guardas cuando entraban ahí adentro se tapaban la nariz para no oler eso. ¿Y ustedes cómo podían resistir? Bien, nosotros lo resistimos durante un tiempo donde creímos que era necesario para dar tiempo a que los prisioneros fueran tomando conciencia de lo que le venía arriba. Nosotros entendimos que por el mayor tiempo que pudiéramos nosotros soportar aquellos, menos prisioneros tendrían que pasar por esa experiencia. ¿Por qué? Porque habían habido unos en los primeros momentos que habían cedido y ellos interpretaron que esa era la máquina que podía hacer ceder a los demás prisioneros. Decididamente el mundo no se enteró o no escuchó, no quiso oír lo que pasaba en las gavetas, porque no había sensibilidad aún para ello. Realmente estamos en el año 1967, en la época de mi experiencia, y a pesar de todo el hermetismo del Estado policíaco, siempre hay un resquicio, siempre hay una luz que entra y siempre la sensibilidad humana, la calidad del hombre se muestra. Nosotros hicimos llegar al exterior esto que tengo en la mano, que es una pequeña hoja. Dear Aunt, I'm being kept at the San Ramon jail in a sealed cell no longer than 1.60 meters along with 5 other men, all of us naked and undernourished. Este pequeño papelito fue sacado por uno de los escoltas de la prisión, que tuvo lástima o pena de nosotros y nos hizo ese favor. Y esto llegó al exilio. Y el exilio en aquel momento, el exterior, el mundo exterior no tenía sensibilidad para eso, para lo que pasaba en Cuba, en el extranjero. Y no hubo recepción. Es una diferencia muy grande de la que hay ahora a lo que hubo 20 años atrás. Siempre ha pasado así. O sea, la gente tiende a rechazar los cuentos horribles. Estos cuentos que a veces salen o parecen salir de mentes enfermas o parecen salir de un mundo kafkiano, irreal, o un mundo totalmente desproporcionado. Te llamo luego, sí. Ok, bien. Miguel Torres Calero was sentenced to 20 years in prison, accused of plotting against the powers of the state. During his 12th year in jail, an argument broke out between a prisoner and a guard. The guard withdrew his gun and shot. The bullet accidentally hit Torres Calero and went through his spine, resulting in permanent paralysis. He preferred not to talk about this or about himself. Instead, he described an incident at the hard labor fields involving his prison mate, Julio Tan. Cuando el jefe de bloque pasó por detrás de la fila de los presos, se fijó en el chino y le dijo que tirara más fuerte la guataca. Continuó, amonestó al otro, le dio sus planazos y lo incorporó al trabajo. Y cuando regresó, volvió a insistir en que tirara más fuerte la guataca. El chino era de origen chino y esa era su forma y no iba a cambiar y no cambió nunca, ese fue su paso.
se murió así. Siguió tirando la guataca con la misma frecuencia y con la misma fuerza que lo estaba tirando anteriormente. El guardia le dijo que soltara la guataca, le quitó la guataca y lo mandó a que arrancara la hierba con la mano. Y entonces él se negó, le dijo, no, yo no arranco hierba con la mano. Y ahí empezaron a golpearlo. El cabo ese empezó a golpearlo con las bayonetas de Springfield, que era una de las cosas que ellos usaban, que más o menos tiene este largo, y empezó a golpearlo y él empezó a aguantar los golpes con los brazos. Entonces en eso otro guardia cogió la guataca que él había soltado y le dio un guatacazo en la región sacra y él cayó de rodillas. En ese momento ya todo el resto de los presos, vaya, esto está pasando, por decirle, a 10 metros de distancia mía, ¿no? Empezamos a gritar y cogemos las guatacas, pero haciendo nosotros ese gesto, comienza todo el cordón a tirar. Inclusive habían 2 ametralladoras 50 y los demás pues con FAL empiezan a tirar por arriba de las cabezas nuestras. Bajo toda esa balacera y el escándalo, pues cuando él cae al suelo, el guardia le pone una llave aquí en el cuello y le pone una rodilla en la espalda, trae la bayoneta y se la lleva hasta el estómago. Y cuando se la ha pegado en el estómago, la levanta. Yo puedo decir que en ese momento yo, respiré, dije, bueno, este hombre ya no lo va a matar. Entonces le pone la bayoneta en el muslo. Mi pensamiento fue, este sádico lo que quiere es sacarle un poco de sangre nada más. Pues ya eso estábamos acostumbrados a regar sangre todos los días. Pero le metió la bayoneta y le hizo así, le metió hasta atrás la bayoneta y le cogió la femoral. Él dio un quejido y cayó. Ahí inmediatamente pues ya se separaron las balas, la cosa, porque ya estaban los guardias en el medio también. Se cargó inmediatamente y se puso arriba del camión. Parece que en el ajetreo ese, cuando se puso arriba del camión, fue como si se vertiera un cubo de sangre completamente. La distancia de donde estábamos trabajando, porque estábamos pegados al pueblo de Gerona, hasta el hospital del presidio, pues, vaya, no sería más de 7 u 8 minutos. Llegó muerto ya al hospital. No pude hacer nada. In this picture, Miguel Torres Calero is together with his brother Cesar. It's 1961, a year before his arrest. Carlos Santana had been in Che Guevara's guerrilla force. Later, he was accused of plotting to assassinate Castro. In 1961, he was condemned, without proof, to 20 years in prison. He served 19. El mismo individuo que días antes vio matado al chino Tan de unos bayonetazos, vio ascendido a ese individuo y lo vio puesto de responsable del pabellón de castigo, a donde llevaron a Paco Pico, a Francisco Novales, nosotros le decíamos Paco Pico, y allí lo asesinó también. Y así suavemente te puedo contar cientos de asesinatos así. El combinado del Este no es que era mucho mejor que Isla de Pino. El combinado del Este, que parece por fuera un hotel, parece por fuera una ciudad, precisamente por dentro lo que hay son masacres allí también, igual como sucedió en Isla de Pino. One of the new jail facilities, designed for some 5,000 men. Almost twice that many are sometimes housed here. This French TV program was filmed in 1986. Es una prisión moderna, porque se hizo precisamente para poder suprimir todas las prisiones viejas que había al triunfo de la revolución. Combien y a-t-il de prisons à Cuba? ¿Cuántas prisiones existen en Cuba? Yo no domino ese dato. No tengo el dato ese. Et ici, qui est détenu? Des prisonniers de droit commun, des prisonniers politiques? Aquí, ¿quiénes se encuentran detenidos? ¿Prisioneros comunes o políticos? Esta es una prisión fundamentalmente para presos comunes.
aunque sí hay una mínima cantidad de presos contrarrevolucionarios. Il y a des organisations de droits de l'homme qui ont publié des listes sur les détenus. Récemment, par exemple, à Paris, il y a eu une réunion où ils ont fait une liste avec les prisonniers politiques qui sont détenus à Combinado del Este. Je ne sais pas si c'est vrai, mais est-ce que vous voulez bien jeter un œil à cette liste? Me dire si No sé vous si connaissez es des détenus? verdad, pero quisiera ver esa lista para conocer si esos detenidos se encuentran realmente aquí. Bueno, si ellos tienen la lista, lo que podemos es confrontarla con nuestros controles, porque nosotros en la memoria no lo tenemos ahora. Yo en la memoria no tengo si estos reclusos están aquí. Si usted quiere, al terminar esta entrevista, podemos pasar por los controles y le podemos señalar si alguno The de ellos French están aquí. producers inform us that to date, no confirmation or denial has been received regarding this list. From the very beginning, the government set up a plan to rehabilitate political prisoners, courses of Marxism, the renunciation of opposing political views, and the unquestioned loyalty to the regime. Many refuse. They even object to wearing the common prisoners' uniforms. They'll spend years wearing nothing but underwear in small cells with boarded-up windows. These prisoners are known as los plantados, the rooted ones. Esto hoy en día es obsoleto, porque esto fue hace un año atrás, o casi un año y medio atrás. Esas son las prisiones en Cuba. Y nosotros solamente recopilamos unas 92 y actualmente hay 125. O sea que aumenta siempre el número de las prisiones en Cuba. The open fronts or camps for rehabilitative work are marked with a circle. The jails are marked with a black square. Estimates from various sources state that there are still between 5 and 20,000 political prisoners in Cuba. Ahora hay un nuevo presidio político plantado, que es la nueva generación de Fidel, que mantiene la misma posición que nosotros. Es decir, el presidio del hombre nuevo de la revolución. Sí, es la generación nueva de Fidel Castro. O sea, posteriormente, el año 60, que nacieron en 60-61, hasta la fecha. ¿Tú eras plantado? Yo era plantado. Fui plantado hasta el último momento de mi prisión. ¿Qué cosa es ser un plantado? Ser un plantado es no aceptar la disciplina política del penal en el famoso llamado plan de rehabilitación, que no era nada más que un método de tratar de denigrar, de desmoralizar al preso. Con los plantados no hay doctrinas. Nosotros, si pasa un oficial por la de nosotros, no tenemos que pararnos. Ni quitarnos sombreros si tenemos, ni quitarnos nada. Nosotros tratamos a un militar con respeto para que nos respeten. Pero no le rendimos nada ni nada de eso. Ni cuando entran al pasillo nosotros damos buena atención ni nada. The worst of all the jails seems to have been Boniato. The farmer Esturmio Mesa Schumann was here for 20 years and 5 months. Senator Jesse Jackson brought him to the United States. Esturmio had been jailed for trying to organize a workers' strike. Later, he took part in a prisoner's protest. The guards confiscated all eating utensils. The men refused to eat with their hands. Después que nos hicieron todo eso se fueron. No nos dejaron una cuchara, no nos dejaron un plato, señores. Nada, no nos dejaron una chancleta, no nos dejaron un zapatos. Nos mandaron la comida por las tardes. ¿Con qué comemos? Si te lo llevaste todos. Claro, adoptamos una medida. Ellos saben que nosotros los presos reaccionamos enseguida para ir a las huelgas. Si vamos a una huelga allí, dejamos un grupo de presos muertos, porque ya habíamos tenido la huelga allí mismo en Moniato de 36 días. Y ellos sabían que teníamos mucha gente enfermos. Entonces, ¿qué adoptamos nosotros? Comernos lo que pudiéramos, que no nos embarrara la mano. Viene el fiscal un día al pasillo, llega por la mañana. Cuando llega el fiscal por las mañanas, como a las 10 de la mañana, los que están en el pasillo, que son los que nos limpian allí, que somos los mismos presos, dicen civil y adentros. Pasa el fiscal, se asoma a mi ventana, a la ventanita, y sí, un pedacitico que nada más se puede meter la carita, los ojitos. Y continúa adelante, nada le pregunté porque nada me dijo. En segundo viene el otro atrás, Digno Torres. Se para y me pregunta, ¿cómo está? Le dije, estoy bien. Dice, no está bien nada. Es decir, le dije, ¿cómo no va a estar bien? Estoy bien. Dice, no está bien nada, de Esturmio. Le digo, ¿y me conoce? Dice, claro que sí. Tú eres Esturmio, eres de los Mesa. Le digo, claro, ¿y tú quién eres? Dice, yo soy de los Sotos. Entonces yo le dije, me di cuenta porque tienes el pelo negro de la misma que los Sotos. Entonces le pregunté, ¿quién es el que va antes? Dice, es el fiscal general de la provincia. ¿Y tú qué haces aquí, muchacho? ¿Tu familia? Dice, yo soy el presidente de los tribunales populares. Le dije, que tú eres presidente de los tribunales populares. Porque fue una sorpresa para mí, una familia de bien, tener un muchacho joven metido en la infección esa. Entonces el muchacho se hizo así, medio se cortó, se rió y continuó. Ya yo puse en marcha porque ellos van por la celda None, van dando la vuelta y van a pasar por el frente en el mismo pasillo, visitándose, metiéndole la carita para ver ahí. Ya cuando llego, pero tengo que comentar, cuando llegó a la celda de Marical, que se para frente a mi celda, yo lo llamo a Luis Infante, que es el fiscal general de la provincia Oriente, y le digo, usted vino a algo aquí, ¿verdad? Dice, sí. Bueno, yo quiero que usted pase a mi celda. Dice, ¿cómo? Digo, Paldito, ábrele la celda.
Pardito enseguida coge el llave y le dice, abra la celda que el fiscal va a entrar. Y ahí es donde nos damos cuenta que verdaderamente es un fiscal, porque si no, no abren la celda. El capitán El Bimato, ni nadie puede decir no la abra. Cuando entre el fiscal ya yo tengo ya una colchita que me habían dado hacía como 6 meses y la tengo tendida para que se siente. No se quiere sentar. Incluso me dice, no me voy a sentar para estar a la misma altura tuya. Le digo, no, nunca vamos a estar a la misma altura. Siéntese, por favor. Los obligué a sentarse prácticamente. Los obligué. Entonces, Digno Torres, que también está caminando el pasillo, cuando se da cuenta que mi celda se abrió, se manda a correr para mi celda. Me queda el teniente Zamora al lado y todos los militares se han metido adentro porque como ellos saben que uno le va a decir 20 cosas, están pendientes a ver si no coaccionan. Y entonces le dije al teniente Zamora cuando llegó Digno Torres, teniente, apártese de ahí, primera vez en mi vida que aparte un comunitas. Apártese de ahí que yo quiero que Digno Torres oiga. Se tuvo que apartar y Digno Torres se puso al lado. Lo primero que le dije al fiscal Luis Infante, digo, mire abajo de la cama a ver si usted encuentra unas chancletas. Dice, no. Digo, mire a ver si hay un plato, mire a ver si hay una cuchara, mire a ver si hay un jarro de aquí. Miró y dice, ¿qué pasó? Digo, no vamos a averiguar lo que pasó. Esa es forma de tener a unas personas. Hace tantos días que nos tienen así. Entonces yo tengo... como comiendo con las manos. Comiendo con la mano. No comíamos nada más que el huevito cuando iba sancochado. El platanito si lo mandaban, o una frutica si la mandaban. Todo lo que nos podía embarrar la mano se la devolvíamos. Incluso nos mandaron un pollo sabroso para ver si nosotros, el apetito, el hambre nos hacía comérnoslos. Y se le viraba el pollo para atrás, un fricasé. Cuando ya se van, quejalo por la naranjita dura, patiseca, que hacía 3 o 4 días no la habían dado, que esa no había quien la pique ni con cuchillo. Y le digo, bueno, fiscal general, no tengo nada que brindarle, pero mire, esta naranjita me la dieron ahora días. Desea usted se la come entre usted y Dignos. Porque dice, cuando la tocó, dice, cometió el error de decir, coño, pero está dura. Le dije, no, sí, esta es la que nos dan aquí. Dice, quédate con ella. Digo, no, por favor, usted se la lleva. Y usted y Dignos se la comen. Y insistí y se la tuvo que llevar. Esa naranja no la picaban ni con un serrucho. Los presos que están allá son parte de mi vida, igual que ellos, mí y yo y ellos. Hemos estado tantos años juntos que nos queremos entrañablemente. Probablemente hasta más que muchos hermanos que no hemos estado juntos nunca. Y yo sé lo que ellos están pasando día por día. Nosotros podemos desde aquí saber lo que pasa un preso cada día. Entonces suponte que yo podría pedir para los presos. Luisa Perez, who works in this library in Miami, was accused for conspiring against the powers of the state and was jailed for over 10 years. Amnesty International adopted her as a prisoner of conscience. She describes one of the beatings that women at the jail of Guanabacoa were subjected to in front of their families on a visiting day. Se nos abalanzaron aquellos milicianos y a la fuerza, arrastrándonos, pateándonos, nos sacaron a la calle con los familiares allí frente, parados, viéndolo, ellos gritando, llorando, ellos reprimidos por los cordones de policía que tenían y delante de ellos nos montaron en los vehículos para trasladarnos para la prisión de Guanajuato. Es la crueldad por la crueldad, porque hay momentos en que no se ve necesidad alguna de hacerlo. Suponiendo que quisieran construir una nueva sociedad, suponiendo que nosotros estuviéramos estorbando aquello, que se vieran en la necesidad de aislarnos. Pero la razón para tanto maltrato, todavía, hoy, después de 10 años allí, después de este camino, que ya va siendo un camino largo, de relaciones con muchas personas que han sufrido otro tipo de maltrato, yo me sigo haciendo esa pregunta. ¿Cuál es la necesidad? Si yo hubiera sido tratada como un ser humano y respetada en mi dignidad de ser humano y con el respeto hacia mí, iba el respeto hacia todos. Yo quizás hubiera tenido que ponerme a pensar porque yo estaba allí y quizás me hubiera visto en la necesidad, con entera sinceridad, de buscar un acercamiento, un nuevo entendimiento, algo. Pero en vista que día tras día éramos maltratadas en todas las formas no imaginables, en las inimaginables. Eso era una fuerza constante y reafirmaba uno en que había que mantenerse en el máximo sacrificio por respeto a uno mismo en primer término, y la única fórmula era dar la vida por perdida. Ahí estaba la fuerza.
This is a French program produced by Gamma. Jail authorities organize a party for foreign visitors. Por escándalo público. ¿Fue con violencia? Combien de temps elles vont passer en prison? ¿Cuánto tiempo van a permanecer en la prisión? 9 meses. 4 años. Vous avez l'impression d'être dans une prison moderne? ¿Tienen la impresión de estar en una prisión modelo? Sí, sí. Pensez que l'on va nous croire si l'on montre ces images comme celles d'une prison à Cuba? Yo le voy a decir una cosa. Cuando él decía ahorita sobre los detractores de la revolución, si ustedes son profesionales, pues yo creo que no les tengo que prometer nada. Ustedes tienen que haber visto los equipos, no solamente que hay en el hospital, en el teatro, toda una serie de comodidades que tiene nuestra masa penal. Creo que eso evidentemente para ustedes no es desconocido, tiene que ser un problema de lógica que todos esos equipos se pongan y se quiten. Yo podría decir que esto es una vitrina por cuanto todo el sistema penitenciario nacional tiene el mismo plan de reeducación, tiene el mismo trato a los reclusos hombres o mujeres, tiene el mismo respeto a los derechos humanos, tiene el mismo respeto a los familiares. Esta es una pequeña peluquería que tenemos aquí, donde las reclusas pues arreglan el pelo, tiñen, decoloran, arreglan las manos, derrizan, gratuito por completo al resto de sus compañeros. Usted me preguntó que si habían prisioneras de delitos contrarrevolucionarios. Y yo le dije a usted que no tenía de delito contrarrevolucionario ninguna. Puede haber una reclusa que piense distinto que nosotros, que tenga otra ideología política. Pero de delito contrarrevolucionario no tenemos ninguna, son delitos comunes. It is difficult to estimate the number of political prisoners. The government denies that this category exists. Mi nombre es Marcelo Morgado, campesino, del término de Nueva Paz, provincia de La Habana. Nimia and Marcelo Morgado, farmers. Marcelo spent 19 years in prison, accused of conspiring against the powers of the state. ¿Cómo fue el juicio que le hicieron? ¿Fue un juicio legal? ¿Tuvo abogados que lo defendieran? No, nos celebraron el juicio en Isla de Pino a todos los que estábamos alzados y eso, y los que cooperaban con nosotros. 400 y pico nos celebraron juicio. ¿Puede explicar cómo era ese juicio? Ese juicio fue, bueno, 2 o 3 nada más quisimos hablar, nosotros no hablamos, porque ellos hacen el juicio a su manera y pues, ¿para qué íbamos a hablar? ¿Para qué íbamos a gastar trabajo en eso? Decirle. ¿Había defensor? No, los defensores eran de ellos mismos. ¿Qué defensa íbamos a tener? ¿Para qué íbamos a hablar? ¿Al tiempo que lo hicieron? A los 4 años después de preso. ¿Usted estuvo presente en el juicio de él, señora? No, yo no estuve presente. No permitían a ningún familiar estar presente en los juicios de las personas que cogían haciendo contrarrevolución, como lo llaman ellos. Compañeros míos fusilaron 21 hombres, sin celebrarle juicio ni nada, señor, de la causa de Cambrai. 21. A los 4 años después de preso. Sin celebrarle juicio, lo llevaron para allá, para el Cambrai, amarrado de 2 en 2, lo tiraron de un camión y le pusieron una ametralladora en la carretera ahí, donde trancaron la carretera por los 2 lugares, y llevaron 23 y fusilaron 21. Éramos más los presos revolucionarios y campesinos que la gente de Batista. Sí, ellos cogieron de Batista un poco de gente, pero de revolucionarios, y todos los revolucionarios se viraron contra Fidel. Todos. ¿Y qué es lo que dice Fidel? Y Fidel porque es un descarado, Fidel, ¿qué va a decir? Él dice lo contrario. Él dice lo contrario. Él dice que todo lo latifundiste, que acá allá y esas cosas. Yo lo único que tenía era una bicicleta para montarme, para ir a trabajar a 4 leguas y un aguacate y un machete, que yo le digo que es lo único que tenía. Así que imagínate. ¿Ella era su esposa en aquella época? Era mi novia. ¿Qué hizo ella? Pues fue llevarme java siempre, estábamos presos, si no, me había muerto de hambre. En el presidio porque no daban comida. ¿No daban comida en el presidio? Muy poca. No alcanzaba para nada. ¿Pero le permitían a ella llevar la java? De vez en cuando. Eso era a 6 meses, de vez en 1 año, y así según. Señora, ¿y usted siempre llevó la java? Siempre. Todos los años que estuvo preso, a Isla de Pino, a Taco Taco cuando lo trajeron para Cuba, a Blay, a Guanajay, La Cabaña y por último el Combinado del Este. Yaya, ¿tú eras la novia de él en ese momento? Él estaba preso en esa época. Sí, yo era novia de él desde 9 años de antes de prenderlo a él.
Y fui novia de él hasta el 67 que nos casamos. Y prácticamente seguí siendo novia de él porque nos casamos para firmar papeles nada más. ¿Se casaron en Cuba? En Cuba, en Tacotaco, cuando lo trajeron a él de Isla de Pino para Tacotaco. ¿Tacotaco era una prisión? Una prisión. Más pequeña que Isla de Pino, me imagino. Sí, más pequeña, era como tipo granja, como decían ellos. Una granja. Un campo de concentración. Yo no decía granja, yo decía campo de concentración. Ya, ¿valió la pena que esperaras por él? A mí sí me ha valido la pena. No perdí el tiempo. Estuvo preso 19 y 9 que hacía que éramos novios. Ella los cuenta todo. ¿Usted nunca perdió el humor? No, no, señor. Y sigo con la fe de la lucha y seguiré con ella hasta que me muera. Me dicen que usted cantaba una décima que le había escrito a ella en la Sí, cárcel. yo le cantaba decimita a mi guajirita cuando pasaba por... Y en la cárcel la cantaba también, me dice un compañero suyo preso. Pero cantábamos así, vaya, para pasar el rato en algo, porque teníamos que entretenerlo en algo, porque si no nos volvíamos locos todos. ¿Por qué no le canta la décima a ella ahora? Ay, eso es imposible. Bueno. No hay guitarra. Sin guitarra ni nada así. A capela, sin Ave María, así se la cantaba yo cuando pasaba por enfrente de su casa. Que dice, pienso en ti, mujer querida, y si me niegas tu amor, será el único dolor eterno para mi vida. A tus pies vive rendida un alma que sufre y siente. Y si tú eres consecuente con mi corazón que es puro, seremos en el futuro felices completamente. Right from the start, the revolutionary government launched a massive literacy campaign. This and other popular measures attracted international support. All around the world, intellectuals expressed solidarity with Castro. The revolution sought to create a new man through education. Aspiro a ganarme el PRE. El PRE es una enseñanza... The gradual militarization of the country was expanded to include children and women. Tiradora número 3. Tirador número 1. ¿Ha concluido el tiro? Tengo 19 años. I am 19 years old. Me estoy preparando para la defensa de la patria. I am training myself for the defense of the homeland. 23 años. I am 23 years old. Para la defensa del país. And I'm getting ready for the defense of the country. Bueno, si nos agregan a nuestro país, tendremos que tomar las armas y luchar por esta revolución. If our country is invaded, we will have to take the weapons and fight for our revolution. Bueno, en Cuba se vive en una permanente simulación. El ciudadano promedio vive simulando una actitud para justificarse ante lo que podían ser los comisarios de la sociedad. ¿Por qué te tratas de ir de Cuba? Bueno, yo realmente me traté de ir de Cuba porque en el año 77 la seguridad del Estado me detuvo en 2 ocasiones. Me detuvo en 2 ocasiones por lo que escribía, que no había publicado aún, solamente lo conocían gentes a las que se lo había leído. Es decir, que en Cuba se juzga por textos inéditos. Por textos inéditos, perfectamente. En el año 1977 yo solamente recuerdo 23 nombres de que fueron arrestados por textos inéditos. La directora de la biblioteca de la Escuela de Letras fue expulsada por prestar un libro de Bulgakov, El Maestro y Margarita. Era un libro que no se podía prestar simplemente. No sabía cómo irme del país, yo no tengo familiares fuera de Cuba. Tenía que irme de una manera, no tenía cómo inventar una lancha, no tenía cómo hacer nada de eso. Y lo que hice fue, pues, calcular que cerca de la embajada argentina vivía una amiga mía y calcular que yo podía brincar las azoteas por encima y allí saltar, partir los tobillos, me sacaba de ahí la seguridad del Estado con autorización de los funcionarios. ¿Tú caíste fuera de la embajada? Dentro, en el jardín de la embajada, dentro del cercado de la embajada. Parece que el gobierno argentino en ese momento era Videla y parece que en aquellos momentos tampoco querían tener molestias. ¿Para qué preocuparse por 2 individuos que decían que eran escritores que no habían publicado y que habían saltado pidiendo asilo político en la embajada? Entonces los argentinos te entregaron a las autoridades cubanas. ¿Viste tú cómo se trataba al preso político? Se le trata como si estuviera prácticamente en un campo de concentración. No tiene opciones, es decir, pueden matarlo, eso sí, siempre es una opción. Pueden matarlo, torturarlo, propiciarle la muerte como ha ocurrido con algunos prisioneros políticos que se sabía que tenían intenciones suicidas, Rafael del Pino, por ejemplo, y se le permitió entrar a una gaveta de esa que le dicen, una celda de castigo, con una media de mujer, y se ahorcó. Es decir, que por eso es que todo allí está calculado de una manera
realmente siniestra, ¿no? La escena del policía brutalizando al ciudadano, que no se da hoy en Cuba, que no se puede filmar con una cámara de noticiero, que se da, por ejemplo, en Sudáfrica, que se da en Chile, que se daba en la Cuba de Batista. Muchas personas se preguntan por qué no se da eso en Cuba hoy día. En primer lugar, la represión en Cuba es precisa. Es decir, no es necesario eso. No hay quien filme los documentales y las películas de salida. Pero no es necesario porque la represión funciona de otra manera y en el ciudadano ha penetrado el terror policial. En La Habana, en la época de Batista, también ocurría una cosa similar. La prensa, el cine, podían recoger todos estos acontecimientos. En este caso no hay, porque aquí el terror policial hay que definirlo como, en el caso de los comunistas, como un terror calculado. Es un terror preciso. Allí el ciudadano mismo está aterrado por una parte y es incapaz de salir porque siempre está contando, sabe que no va a cambiar nada. Sabe que no tiene posibilidad de cambiar nada porque tiene todo el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas en contra de él, que obedecen una disciplina estrictamente militar pero política. Es decir, un régimen socioeconómico como el chileno, que es una dictadura autoritaria de corte tradicional, se saben incluso los huecos y los agujeros por donde se puede luchar. Pero el problema es que es un régimen semiautoritario por una parte y totalitario por otra, es decir, una mezcla de Latinoamérica con lo que nos viene de Iván el Terrible y todas esas cosas. Verdaderamente es prácticamente imposible hacer algo con el objetivo de obtener un resultado positivo. Eso... Castro insiste que cualquier violación de derechos humanos en Cuba es infrecuente y un hecho aislado. Bueno, eso es tener un sentido del humor negro. Gracias también a nuestro pueblo, que en el siglo XX nos dio un Fidel. Gracias, Fidel. En Cuba, el poder es uno, y de ahí dimanan las funciones determinadas de todo el mecanismo de la vida cubana. En cuanto al aspecto judicial, el sistema judicial, que no es poder, es sencillamente un órgano del poder central y como órgano responde a este poder central. Sobre si es legal el sistema, perfectamente legal. Todo sistema que se rige por un cuerpo estructurado de leyes mediante un organismo legislativo que las crea es un sistema perfectamente legal. Ángel Cuadra was jailed for enemy propaganda and arrested again when his book of poetry was published abroad. He served 15 years. Además de eso, hay que distinguir dos cosas. La ley, lo jurídico, el derecho y lo justo, la justicia. No es igual ley que justicia. La ley intenta apresar la justicia, no siempre la apresa. A mí me ven a fusilar como las cosas que suceden en Cuba normalmente. Cuando llegué a la cabaña, sin hacerme juicio, sin nada. ¿Normalmente fusilar a una persona? Sí, no, en Cuba fusilar a una persona es una cosa normal. Entonces, efectivamente, me sacaron a las 2:30 de la mañana para llamarme para fusilarme. Pablo Masora spent 9 years in prison accused of conspiring against the powers of the state. Sí recuerdo que gritaban, no, este negrito vamos a fusilarlo porque este negrito seguro que es latifundista. Decían ellos. ¿Negro no lo tratan igual que al blanco en la cárcel? No. En Cuba, al negro no lo tratan igual que al blanco en la cárcel ni en ninguna parte. Castro dice que lo que mandan en Cuba son los negros y los pobres y los trabajadores. Eso no es verdad. Lo que vive en Cuba es un pequeño grupo de la élite del Comité Central, que son los que dirigen
el país allí nada más. Ahora bien, ¿cuál es la cuestión de que se ve en Cuba al negro, al campesino, al pobre y al obrero en las distintas manifestaciones y en la Plaza de la Revolución cuando hay esos famosos mítines en Cuba, ese tipo de concentración? Es una cosa obligada, porque pasan por su centro de trabajo una hora antes de que termine la labor diaria y lo montan en un camión. Compañeros, vamos que tenemos una concentración en tal o más cual lugar. Usted tiene que ir por dos razones. Una, porque usted no ha terminado su horario de trabajo. Y otra, porque ya lo obligan. Y si usted no vaya, está señalado. Ya si no va, es porque no está de acuerdo con la revolución. Tú no puedes plantearle que tienes un problema que no puede ir, ¿eh? El Comité de Defensa de la Revolución es un tipo de organización creada por ese mismo régimen para que los ciudadanos se velen unos a otros. ¿Qué trae por consecuencia eso? De que si ahora un amigo mío, por ejemplo, puede ir a mi casa hoy y mañana, pero ya el tercer día cuando vaya, ese comité que está puerta con puerta a mi casa está investigando que por qué fulanito de tal o fulanita de tal me visita tanto a mí. ¿Qué sería, por ejemplo, algo fuera de lo normal? She is the head of a street committee for the defense of the revolution. Una actividad fuera de lo normal. Cualquier cosa extraña que nosotros viéramos que la consideramos que va contra la revolución. Bueno, ¿puede dar un ejemplo o algunos ejemplos de... Bueno, un ejemplo. Chico, mira, por ejemplo, que viéramos que una máquina que está estacionada o que no es de la cuadra, la máquina se estaciona o queda sin chofer y entonces nosotros nos acercamos a ver por qué esa máquina quedó en la cuadra nuestra que no corresponde a ningún vecino ni a ningún organismo que esté dentro de la cuadra. Eso se informa. We don't need more freedom. We are free. I guess so. Sure. Are you free to speak out, to say what you think? Yeah, sure I am. Is everybody free? I don't really know if they feel free, but I'm sure they are. With the establishment of the new regime, an exodus began. At first, it was just the middle and upper classes. Soon, members of every class were leaving. The government drafted new laws to define illegal immigration. Any attempt to escape would be punished with a prison term from 6 months to 8 years. Cuba, nevertheless, is a signatory of the Universal Declaration of Human Rights, which states, "Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country." Now put the ready helicopter on the line. Injured refugee. Despite the difficulties, and through a variety of means, over 1 million Cubans, 10% of the population, chose to live in exile. During the last few years, there has been a large increase in the number of people leaving on improvised rafts. Even though Florida is only 90 miles from Cuba, many have died trying to get through the dangerous currents. While we were filming in Miami, we heard on our car radio about the arrival of 3 more refugees. So we rescheduled the day's work and went directly to the Chrome Immigration Center. The men had already been cared for after their rescue. Their group was originally composed of 6 men. 3 were lost at sea and have not been heard from since. Cuando los 3 compañeros de ustedes se separaron, cuéntanos ese momento. Bueno, ese es uno de los momentos más tristes porque, bueno, nos tuvimos que dividir en 2 grupos, nos amarramos las cámaras para no perdernos. Y entonces, al presentarse en el problema del barco cubano, ya no lo vimos más, no lo podíamos llamar tampoco ni gritar, por la sencilla razón de que si el barco cubano ese nos descubría... ¿La salida de Cuba no es legal? No, es legal para lo que a ellos les da la gana, pero no es legal para todo el mundo, ¿no? En Cuba todo el mundo quiere irse, sobre todo la juventud cubana. El pueblo de Cuba tiene mucho temor al hablar.
Mucho temor, ¿por qué? Porque hay mucha gente en el gobierno que oyen las conversaciones y luego después lo delatan. Para mí hay una libertad revolucionaria que es la que nosotros ejercemos. Y hay otras libertades que son burguesas. Es difícil que yo a un europeo le pueda hablar de la libertad de burguesa, porque allí nació la libertad burguesa en Inglaterra, en Francia, en todos esos países. Entonces hablaban de la igualdad, de libertad, igualdad, fraternidad. Creo que nuestra sociedad es la única de verdad que puede hablar de igualdad. Pues usted no puede hablar de la igualdad entre el millonario y el pordiosero. Une fois les Cubains parvenus à l'égalité, est-ce que vous pourriez leur donner davantage de liberté dans un sens européen? Bueno, libertad burguesa no, que tenemos dos conceptos distintos de libertad. Los europeos tienen un concepto y nosotros tenemos otro. Y esas dos sociedades, capitalismo y socialismo, no se parecen en nada. Luego sus ideas políticas, sus concepciones de la libertad, la igualdad, la justicia son muy diferentes. Y ustedes tratan de medir a los países como Cuba por el patrón europeo. Y nosotros no nos resignamos ni aceptamos a que nos midan por ese rasero. ¿Cómo fue la preparación de la balsa? ¿Cómo era la balsa? Una cámara. ¿Cómo era, dices tú, Luis? Una cámara de camión. Una cámara. ¿Una cámara? Sí, ¿De qué tamaño? De 12.000 por 20 de camión. ¿Y cómo la consiguieron? ¿La fueron a comprar a la tienda? No, eso en mi centro de trabajo la conseguí yo. ¿Te la dieron legalmente? No, Eva. ¿Cómo la Por consiguieron? medio de último. Ustedes iban cada uno en un neumático de estos diferentes. Y los otros tres compañeros que desaparecieron iban cada uno en un neumático diferente igual a este. ¿Pero iban juntos por sogas o algo? Tres amarrados, estas tres cámaras amarradas y las otras tres cámaras. O sea, nosotros tres y otros tres. Sí, como aire. Como aire. Como vela. Sí, como vela. No vieron tiburones, por supuesto. Sí, vimos tiburones, pero nada, el tiburón no es... Tiburón no ataca. ¿El tiburón no ataca? El tiburón que le teníamos miedo era el grande, ese que hay allá, que es de la barba grande. Ese es el tiburón más grande que hay. Ese es el tiburón que le teníamos miedo. A esto de aquí no. A los que están que se han exilado, que les aproveche su sociedad de consumo y su ciudadanía norteamericana después de haber abandonado a su patria. Y a los que quisieran marcharse, que si no pueden marcharse no es por culpa nuestra, sino por culpa del gobierno de Estados Unidos que no quiere admitirlo allí. Nosotros no les prohibimos que salga nadie del país. Al contrario, puertas abiertas. In 1980, Castro lifted the surveillance from the Peruvian embassy in Havana. In 48 hours, its grounds were overrun by more than 11,000 Cubans. A port for evacuation was opened, the Mariel. Almost 130,000 people set sail for Florida. They were no longer members of any particular class. They were a cross-section of the island's population. The government organized a rally in support of the revolution. In the midst of the confusion and to distort the facts, many hardened criminals and mentally ill patients were deported, mixed in with the majority who sought exile. And then all those who left were officially labeled as delinquents and scum. At the rally, the crowds would shout, "Let them leave." At the same time, people were encouraged to engage in acts of hostility towards those who wanted to leave. Se nos hizo un acto de repudio durante 12 kilómetros por una carretera que está entre Manicaragua y Santa Clara, al centro de Cuba. Y allí nos golpearon alrededor de 200 personas, una turba organizada por el gobierno. Nos empujaban, nos tiraban huevos, piedras, palos. This is one of the few filmed records of those events. It was shot from a window by an amateur with an 8mm camera. Ariel Hidalgo, a Marxist professor, defended one of his students from an assault. His sister explains. A student of his went to the university to sign that he wanted to leave the country. A mob of people, I would say, that was prepared by the government, started throwing rocks to the student and broke his arm. At that time, my brother was out already, and he saw that, and he couldn't stand looking at what was happening, so he stand up on the corridor outside on the porch, and he just gave a speech to the people. After the incident, men from the political police entered Hidalgo's house and found a manuscript, a critical Marxist study of contemporary Cuban society. In 1981, he was taken to a mental institution. After a lot of work from my sister-in-law, they had transferred my brother to El Combinado del Este, where he was sentenced 8 years.
The first 14 months, he was in a solitary confinement. Then his visits were down to 2 a year. His daughter, in 6 years that he has been in prison, has seen him 5 times. Hidalgo had been a distinguished writer of the revolution. His books had been published and received awards. In response to his sister's campaign, the world press publicized his case. Human rights groups called attention to his plight. Amnesty International adopted Hidalgo as a prisoner of conscience. A letter from the Pen Club signed by Norman Mailer welcomed him as a member. But the letter never got to Hidalgo, who by then was condemned to 8 years in prison for inciting against social order. They are trying to cover that he is a Marxist. I'm trying to fight very hard for this reason, not only because it's my brother, but because of the idea behind him. Hace poco, el escritor cubano Reinaldo Arenas, conversando, me dijo, ¿no te das cuenta que es que venimos del futuro? Y como venimos del futuro, alguien que está todavía en el pasado no puede entendernos. Y quizá esa sea una explicación. Duele mucho cuando, en mi caso, que soy un joven producto de la revolución, te das cuenta de que tus padres lucharon en vano, que lo mejor de la juventud cubana se perdió, que somos un país donde el pasado se convirtió en un delito, pero además de eso nos hemos quedado sin futuro. In the first years of the revolution, many books favorable to Castro were published. But at the beginning of the 1970s, some voices were raised in disapproval. In 1976, Pierre Gollendorf, a French Marxist, denounced the Cuban prison system. That was followed by a book based on testimonies published in Caracas in 1982 by ex-prisoners. Several other books continued to denounce abuses. But not until 1985 did the world really take notice of what had happened in Cuba. Armando Valladares' prison memoirs, Against All Hope, became an international bestseller. The writer Jorge Valls followed in 1986 with another important book of prison memoirs published by America's Watch. Geneva, 1987. Valladares, undeterred, in spite of increased attacks by Cuba, counterattacks through the U.S. delegation at the UN Human Rights Commission. A resolution is proposed to investigate abuses in Cuba. El hecho de haber venido aquí con un grupo de mis compañeros, todos estos prisioneros y prisioneras políticas, al más alto foro internacional para denunciar la violación de los derechos humanos en Cuba, ya es una grandísima victoria. The countries of the Soviet bloc pressured to revoke the resolution. Finally, the motion is defeated 19-18, favoring the Cuban government. But even so, Castro suffers international embarrassment. The testimonies and the evidence are indisputable. Porque la infección era tan grande la que tenía en la parte frontal y estaba en una celda de castigo sin atención médica ninguna. The new Soviet policy is labeled glasnost, openness, perestroika, restructuring. Cuba has also launched a campaign of rectification. It is true that recently Castro has yielded to international pressure and has consented to release a good number of prisoners, and the topic has surfaced in the Cuban press. But the Cuban glasnost is not as far-reaching as its Soviet counterpart. No serious attempt of self-criticism is undertaken. Is there another country in the region that can compare to Cuba in terms of human rights? Certain texts by Jorge Luis Borges are at last published, but books by other great writers, both Cuban and foreign, are noticeably missing from bookstore shelves. The press, like the economy, continues to be a state monopoly. After 25 years of harsh religious persecution, a more open policy makes a cautious appearance. Meanwhile, a man, Ricardo Bofill, has set up a committee for human rights in Cuba. It is composed for the most part of socialists and dissident Marxists. Its directors have been routinely in and out of prison. Bofill and Elizardo Sanchez, for instance, were jailed in 1983 for granting an interview to foreign journalists who were expelled. 3 years later, French video journalist Patrice Barra managed to interview Ricardo Bofill in Havana. Is the regime being tolerant or weak? That Rivera Caro, Bofill, Hernandez, and Sanchez should be together in this picture sent to us from Cuba represents a small victory for nonviolent resistance. Similar committees are created abroad to support these activities. Ese grupo pasó del marxismo al desencanto, a la ruptura abierta con todo ese pensamiento, a partir inclusive de una
teorización profunda, de un estudio profundo y del choque tremendo con la realidad. Yo voy a la cárcel y cumplo prisión en un estado socialista. Yo y mi esposo, que es casi fundador del Partido Comunista de Cuba. Yo soy la esposa de Arnaldo Escalón Almeida, que militó durante 50 años dentro del Partido Comunista de Cuba. El problema es que está hablando de Castro como si fuera un problema ideológico lo que se ha debatido en Cuba. Castro no es nada más que un general Pinochet con fraseología marxistoide, ¿no? Yo, como es natural, estaba en la izquierda. Salí de la izquierda, me hice miembro del Partido Comunista y durante toda mi vida, hasta la edad que tengo de 76 años, he estado militando en esa fila. Hasta que llegó Fidel, que no es comunista, ni ha sido comunista, ni será comunista, a pesar de todo lo que él diga. Pero cuando salimos de la cárcel y habíamos cumplido estos años de prisión sin haber conspirado contra Cuba, por el solo hecho de que habíamos opinado y además porque creíamos que teníamos el derecho de opinar, porque nos habíamos ganado el derecho de opinar y porque opinar es un derecho que tiene todo cubano, nos enfrentamos que perdimos los derechos sindicales, políticos y laborales. Empezó a perseguir a los sindicalistas en Cuba desde 1959. Cuando se da el primer Congreso Petrolero, yo planteo que la Federación de Trabajadores Petroleros compartiera la dirección del Instituto Cubano del Petróleo. Inmediatamente ahí hubo una reacción de represión contra los que, como yo y otros sindicalistas, estábamos planteando el derecho de los sindicatos en la dirección del Estado. A nadie le interesó la tragedia que nos ocasionó a nosotros la prisión. Nadie se ocupó de nuestros hijos. Ninguna organización en el mundo levantó la voz por nosotros. Nadie en absoluto. Y nos dimos cuenta que teníamos que prepararnos porque... ¿Los comunistas europeos tampoco? Jamás. Ningún comunista europeo levantó la voz por nosotros. Nosotros incluso fuimos acusados de ser agentes de los rusos, de tener la influencia rusa. Yo diría, es cierto, nosotros éramos personas formadas en la vieja escuela soviética, pero no éramos ni agentes de los soviéticos, ni los soviéticos tenían nada que ver con nosotros en este asunto. Pero tampoco hubo solidaridad por parte de los soviéticos hacia nosotros, a pesar de que nosotros habíamos tenido una lealtad en el partido enorme hacia ellos. ¿Había estalinistas entre ustedes? Habían estalinistas dentro de nosotros. ¿Qué derechos reclaman ustedes para Cuba? ¿Qué buscan ustedes? Que Cuba respete los 30 artículos de la Ley Universal de los Derechos Humanos de la que Cuba es signataria. Cuba firmó este tratado, este convenio, que tiene años y que es parte del mundo civilizado, que son 30 artículos que garantizan la integridad, la vida, la salud, el derecho a la libertad. Si tiene allí un comité de derechos humanos, con cubanos, con hombres que todos son intelectuales, que fueron muchos de ellos marxistas y que rompieron con el marxismo, si están ellos allí, son cubanos y han formado un comité y no son un grupo foráneo, ¿por qué no permitirles a ellos que funcionen y chequeen los derechos humanos? Hay algo maligno, hay algo malvado, perverso, que una persona mantenga a un hombre desde los 19 años, 27, 28 años en prisión. Eso es criminal y la humanidad tiene que decir, basta ya, eso no lo puede hacer nadie, ni un Pinochet en Chile, ni un hombre allá en el África lo puede hacer, ni un Fidel Castro aquí en América lo puede hacer. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinion without interference and to seek, receive, and impart information and ideas. Él ha ido a la cárcel por sus ideas, por expresarlas. Ha ido a 3 cárceles. Tiene una persecución implacable detrás de él. Y lo persiguen a donde quiera que va. This committee and others, with different points of view, challenged the government. Together in Miami, we watched the program produced by Gamma for Fringe Television. Buenos días. Esta es la casa de Agustín.
¿De quién? Bofill. Arriba. Je venais pour voir Ricardo Bofill. Y venía a ver a Ricardo Bofill. Yo a Ricardo Bofill hace días que no lo veo. Il y a quelques jours que je ne le vois pas. Yo no me explico por qué hay el odio que hay contra mi persona, porque yo realmente en la única terreno en el que yo he batallado es en este terreno de las ideas. En este terreno de las ideas no se me ha respondido con prisión, se me ha respondido con la policía. Y yo no sé por qué, porque la revolución tiene los medios masivos de comunicación todo en sus manos. Tiene editoriales, tiene periodistas, tiene incluso muchos escritores en el mundo. Yo no sé por qué se me ha respondido una y otra vez con la prisión, porque como yo soy un batallador en el terreno de las ideas, yo pienso que se me debe responder en el terreno de las ideas. En 1983 me volvieron a detener. Ya en esta ocasión me condenaron a 17 años de cárcel. Me acusaron de las actividades del Comité Cubano Pro Derechos Humanos y se inició el último periodo de prisión, que después por razones de enfermedad y otras razones que aún desconozco, bueno, a finales del 85 me pusieron en el estatus que estoy ahora, que es de libertad condicional con movimiento restringido. Sí. Buenas tardes a todos. Sí. Esto es un asunto del Comité Central del Partido. No, mi amor, está bien, de acuerdo con eso, pero no, a mí no me retratan. No, a mí sí no me retratan. Yo venía a preguntarle porque dije, déjame ver qué es lo que pasa. No, a ellos los envía el partido. Entrevista, autoridad. Claro. Entonces, está bien, okay. No, yo decía, déjame ver, a ver, ¿sabes? Nous avons pu rencontrer Ricardo Bofill. Est-ce que vous avez peur qu'il devienne un nouveau Valladares? Pudimos ver a Ricardo Bofill. ¿Usted considera, teme que pueda convertirse en un nuevo Valladares? Ricardo Bofill ni nos preocupa. Yo no tengo elementos de juicio para saber lo que hará o lo que no hará. No tengo noticia de cuál es su actitud. Si él lo ha podido entrevistar, me alegro mucho de que lo haya podido entrevistar. Pero el caso de Valladares es una de las más grandes mentiras de esta época. A pesar de eso, ahora con Valladares fuimos generosos, porque el gobierno de Francia se interesó que libertara a Valladares y ahora el imperialismo tiene un vocero más. Pero eso no tiene importancia en ninguna clase. Esos son fuegos artificiales ante la realidad de la historia. No nos preocupa. In 1959, Castro, in what appeared to be an act of good faith, met with the pilots of the old regime who had joined the revolution. However, he must not have found them trustworthy. He promptly accused them of war crimes. Even after a tribunal found them innocent, Castro ordered a retrial which the second time found them guilty. They were condemned without proof to 30 years. Guillermo Esteves, one of the victims of that flagrant legal violation, served 18 years in prison. Today he works for the International Rescue Committee. Albert Einstein was one of the founders of this organization which helped those fleeing Nazi Germany. It has continued to help refugees from other countries. Es decir, nosotros creemos honestamente que la violación de los derechos humanos en Cuba con nuestros presos políticos está discriminada. Es decir, todavía hay muchos liberales honestos, muchos intelectuales en el mundo que no reconocen en realidad la tragedia del preso cubano, que no reconocen esos hombres que llevan 20, 25, 27 años tras una reja. ¿Sostienes tu correspondencia con algunos de estos presos políticos? Yo podía enseñarte cartas a sus familiares, podía enseñarte... Esteves has assembled a valuable archive on Cuban political prisoners. The information brought here is used by humanitarian groups and by personalities who visit Cuba. Y lleva 28 años preso. Pero fíjate qué cosa más interesante. Esos papelitos salían poco a poco de la prisión, llegaban a Miami, su madre con mucho cuidado los guardaba. Y este libro muy pronto va a ser publicado. Pero aquí estás viendo lo original. Some of the letters which arrived here had been secretly smuggled out, written on cigarette paper. De un papelillo de cigarro, ves una cartica. Como observarás, y es muy interesante, nosotros escribíamos diagonalmente, porque si los dos están horizontalmente, la tinta no te deja ver. Roberto Martín Pérez. Cayó preso en el 59. Esteves spoke to us about the man serving the longest political prison term on the hemisphere, 27 years and 8 months. Se fue de 2 años y esto fue lo que pudo hacerle él
y es el presente de un padre preso. His daughter Glenda lives nearby. We went to visit her. He is not allowed to write out, though I think he does receive letters. And he knows that I'm married, and he knows that I have children. And he realizes my life here, but he doesn't write out to express them in that way. Concerning your father, all these years you've met with influential people, you've sent many requests to organizations. That, you know, How do you picture your father? I don't picture him except from what I hear, and that is like an illusion. It's like somebody you know exists. There's a form, but I can't tell you that I see him in front of me or I envision him at any time. Santa Clara, Cuba, November of 1958, Glenda's first birthday. But I think speaking about him is the best thing you could do. There's no more that he could do, you know, against him. They have taken away his life. My mother died while he was in jail. He has missed my growing up, and I have missed a relationship with a man. I don't know my father. I know a cause. I don't know that feeling of daughter and father. I know a feeling of this is wrong. This must be righted. This man is suffering innumerable situations that people do not understand, the horrid situation a person is in when their lives are taken away from them because they don't have a life. They are worse than an animal. They are taken away from what is the essence of being a human. They want to take away their soul. They want to take away their purpose. So I don't know a father. I just know somebody that's being mistreated. Somebody that needs my help. And I've got to do something for him. 2 months after our interview, Glenda received an early morning call. The family had to fly urgently to Panama. Her request had finally been heard. Mira tu hija. Ay, pero mira esto, chico. Mi Glendota. En este momento. Ya. Está buscando a Susana. Vamos. Ya. Dejen pasar a Susana, por favor. Ya. No te muevas, un lado. Ya. ¿Se portando? ¿Está bien? Mira, Susa. Roberto Martín Perez belonged to one of the extremes of the Cuban political spectrum. His father had been one of Fulgencio Batista's staunch supporters, and Perez himself participated in an early conspiracy to overthrow the revolution. Perez was arrested by none other than Eloy Gutierrez Manoyo. As fate would have it, the two later met in the same jail. Manoyo, a hero of the struggle against Batista, was one of the mythic figures of 1959. Like so many others, he grew dissatisfied with the path the revolution had taken. He was the first comandante to symbolically shave off his beard and soon left the country. After several failed attempts to return, such as this one from the Bahamas, he came back secretly to organize the resistance. Manoyo was finally captured and condemned to 30 years in prison. He served 22 of his 30 years. Soon after his release, he was received with a hero's welcome in Miami. The Manoyo family is itself a legend. They belong to the long tradition of European democratic socialism. They first arrived in Cuba as exiles from Franco's dictatorship. Eloy had lost one brother in the Spanish Civil War. Another brother, Carlos, was a hero of the French resistance and later died fighting against Batista. Eloy, the youngest, helped create the Revolutionary Directory and was the commandante of the second guerrilla front that paralleled Castro's. El día de la paliza grande a Manoyo en las canteras de Isla de Pinos. A Eloy lo trajeron en un camión como si fuera un fardo de papas. Venía lleno de sangre, lleno de tierra, lleno de arena, lleno de gravilla. Marcelino Feal, a doctor, was one of the prisoners at the Isle of Pines. Recuerdo que cuando los guardias del rastrillo de la circular, o sea, la entrada de la circular, trataron de ayudarlo a bajar del camión, Eloy se negó a que lo tocaran.
fue preciso que varios compañeros nuestros consiguieran, que tampoco abundaba en aquel momento, unos cubos de agua para poder darle un baño y poder, debajo de aquella mugre que traía encima, saber de dónde fluía la sangre, de dónde salía aquella sangre, porque estaba lleno de heridas, sangrando por los oídos, sangrando por la nariz, sangrando por la boca. No se le podía tocar el tórax, el pecho no se le podía tocar. Realmente en aquel momento había un plan de trabajo forzado y entonces obligaban a todos los presos a salir al campo a trabajar o las canteras de piedra a trabajar. Yo les dije que de acuerdo a la Convención de Ginebra había un acuerdo donde el preso no podía ser utilizado como trabajo, mano de obra de trabajo esclavo, y que yo me negaba a trabajar y además que me sentía enfermo en aquel momento. Entonces ellos se empeñaron en que yo saliera de todas maneras a trabajar y yo no acepté aquello. Y eso fue lo que motivó que un día llegaran, me sacaran y empezaran a golpearme, me llevaran a la cantera y la historia que ya que se conoce, que por poco pierdo la vida. Castro, on his way home from a 1984 trip to Moscow, makes a brief stopover in Madrid. Menoyo was then still a prisoner. Gutiérrez Menoyo desembarcó en Cuba, procedente de Estados Unidos, y que a raíz del desembarco se produjeron combates en que murieron compañeros nuestros en esos combates y por tal razón fue sancionado. Además es jefe de una organización contrarrevolucionaria activa que planifica actos de terrorismo en nuestro país, que trata de desembarcar gentes armadas para hacer sabotajes, para hacer atentados a los dirigentes de la revolución y esa organización trabaja estrechamente vinculado a la CIA. De no ser esa razón, hace rato que nosotros lo habríamos puesto en libertad. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿es correcto que pongamos en libertad un jefe activo de una organización terrorista que trabaja con la CIA? Pero no obstante eso, para mí España y para mí el presidente Felipe González es más importante que cualquier otra consideración y por lo tanto no excluimos el análisis de la posibilidad de alguna solución a ese problema, que más bien se utiliza demagógicamente para hacer crítica contra Cuba y contra el gobierno español. Following a visit to Cuba by the Spanish Prime Minister, it was agreed that Menoyo would be freed, ending 22 years of imprisonment. Para grupos como Amnistía Internacional, por ejemplo, para America's Watch, usted no es un prisionero de conciencia. El hecho de haber ido con armas en la mano ya lo excluye de esa categoría. Bueno, yo te diría a ti que eso es muy relativo. Eso es tan relativo que habría que analizarlo bien. Porque yo desde muy niño, ya te digo, luché contra la dictadura de Batista. O sea, nací bajo una dictadura, bajo la dictadura fascista, y crecí amando la libertad. Entonces, precisamente por tener esa conciencia, es que he estado involucrado en todas estas luchas. Está el caso, por ejemplo, de Andrés Solares, que pide con cierta candidez el permiso para crear un partido político en Cuba y le cuesta ser condenado a 8 años de cárcel. Incluso, según Amnistía Internacional, las pruebas que se presentan en el juicio son unos borradores de cartas al senador Edward Kennedy y a François Mitterrand. Si le permiten que haga un partido político, sencillamente eso es el derrocamiento de Castro, porque el pueblo de Cuba repudia completamente la tiranía. Pero luego se dan una constitución socialista. Sí, lógicamente, pero es que la constitución que han puesto no representa garantía para nadie, porque todos los artículos que te plantean tienen un por cuanto. O sea, ellos te dicen, el ciudadano es libre de reunirse con quien estime conveniente, siempre y cuando no viole los principios de la revolución socialista. Cuba insiste, se defiende diciendo que las violaciones de derechos humanos allí son aisladas y en ningún momento sistemáticas. Bien, yo sé positivamente que eso es mentira y que en las cárceles de Cuba se está torturando en estos momentos. Pero ¿habrá llegado una mejoría para los derechos humanos en Cuba? Sí, es posible que haya habido alguna mejoría. Para un gobierno sin escrúpulos como el que se plantea en Cuba, ¿no? Si tú pasas de una etapa del salvajismo a la barbarie, ya para ellos representa una mejoría. To date, our attempts to secure permission to film in Cuba have not been granted. However, some friends involved with our project went for us. They filmed and brought back messages from the dissidents. As the controversy over jail inspections grows, some argue that the human rights agenda is being manipulated by the Cuban government in order to disinform.
Prisoners managed to sneak out a catalog of torture. The electric rod known as the picana, the immersion in a bath of excrement, the diarrhea induced by jalapa or drugs, the snake chamber, the spinning top, the cement shoes, the fan. A muchas personas se les hace difícil comprender esta especie de obstinación. Por ejemplo, ¿por qué las huelgas de hambre? ¿Por qué declararse plantado? No, no es ninguna posición extremista. Se supone que si tú caes por enfrentarte al gobierno de Cuba porque no crees en él, no crees en sus procedimientos, es porque tú tienes tu propia ideología política. Entonces debe ser respetada tu ideología política. De todo lo que vio en el presidio político, alguna crueldad tuvo que haberle impactado más que las otras. Me estás llevando al presidio constantemente y no... Ya te dije anteriormente que eso lo necesito borrar. Pero mira, en el presidio, no solamente los asesinatos que he visto, los fusilamientos que he escuchado, los golpes que he visto dar ahí diariamente, por cientos, cuerpos indefensos que son golpeados. Pero hay otras cosas que son tan inhumanas como esa. Inhumano, por ejemplo, es que tú vayas a un médico, ¿no? Y le pidas asistencia médica y que te diga, mira, Menoyo, tú eres adversario político nuestro y yo por arriba de todo soy, en primer lugar, soy miembro del Partido Comunista. En segundo lugar, soy militar. Y en tercero, médico. Por lo tanto, nosotros no estamos aquí para curar a nuestros adversarios políticos. Allí, por ejemplo, la presión era tan tremenda, ¿no? Y la represión tan violenta que había presos que llegaba un momento que se cortaban un tendón para no salir al trabajo forzado. Conseguían un poco de petróleo y se lo echaban para que se les inflamaran los pies. Yo he visto con mis propios ojos uno cortarse un dedo de un pie para decir, no puedo salir al trabajo porque no, me falta un dedo. Lo he visto. Coger el dedo gordo del pie, cortárselo, echarlo dentro de un cartucho y llevárselo al guardia y decirle, mire, no puedo salir a trabajar. ¿Por qué? Porque sabían sencillamente que en el campo todos los días estaban corriendo el riesgo de muerte, que eran tratados como bestias, golpeados, asesinados. Y entonces decían, bueno, para que me asesinen ahí, deja ver si por esta vía. Y representaba como una especie de fuga. Usted le envía a su hija, Elena Patricia, un cuento que escribió en presidio. Este cuento se publica en España. A este cuento, el radarista, ella le hizo un prólogo. Ese prólogo era una carta a Fidel Castro, en la que ella recordaba, y le dice Elena Patricia a Fidel Castro, recuerda, en 1955, después de 2 años en la cárcel, como consecuencia de una sentencia de 25 impuesta por haber dirigido el ataque armado al cuartel Moncada, usted fue perdonado y se le permitió salir de Cuba. Usted, al igual que mi padre, retornó para continuar luchando por sus ideales. A usted le perdonó Batista. Y esto me lleva a la pregunta que le quiero hacer. La agonía no es solamente la agonía del preso, sino la agonía de la separación. ¿Cómo llenaba usted este vacío? Por ejemplo, a Elena Patricia la deja de ver cuando tiene 1 año. En una incomunicación de esas prolongadas, uno descubre muchas cosas que desconoce en la vida. Por ejemplo, yo desconocía totalmente que el ser humano pudiera tener esos recursos internos tan tremendos. Entonces, cuando uno se siente incomunicado y está entre 4 paredes y ve pasar las horas, los días, los meses, los años, ¿no? Pues uno empieza a desterrar de uno todo aquello que le puede hacer daño y uno empieza a mantenerlo, a conservar todo aquello que ama. Entonces, en el caso de mi hija, a mí me ocurrió eso. Yo la tuve conmigo todo el tiempo que estuve preso, la vi crecer sin saber de ella porque no me permitían recibir cartas de ella ni fotografías de ella. Pero yo la fui imaginando creciendo y creciendo y te puedo decir que la conservé en mí como el primer día. Y la encontré cuando salí, fui puesto en libertad, tal y como yo la había concebido. El plan del gobierno es destruirte, física, moralmente. Entonces, si el plan de ellos es ese, no te pueden estar dando cartas para que permanezcas entretenido, para que pienses en el amor, ¿no? Para que pienses en tus seres queridos. Tiene que ser una política donde tú te sientas solo, donde te sientas abandonado, no solamente por tus amigos, sino hasta por tu propia familia. Usted está pidiendo libertades, derechos de pluralidad política para todos los colores del espectro político, inclusive los comunistas. En Cuba hay muchos comunistas también que están presos. En el exilio hay comunistas. Y si tú vienes a ver, pues sencillamente los comunistas son cubanos también. Y no se puede aplicar una política de odio a la caída de Castro, hay que aplicar una política de amor. Y si se aplica una política de amor, tiene que ser, como dijo José Martí, con todos y para el bien de todos. Menoyo,
De todos los presos, quizás el más emblemático, el que simboliza la agonía del presidio político cubano, es Pedro Luis Boitel, dirigente estudiantil opositor a Batista, que después se enfrenta a Castro, va a la cárcel. Sí, no lo había visto. ¿Cómo no? Estuvo Nosotros preso. hemos entrevistado a su madre. Estuvo preso conmigo, incomunicado durante mucho tiempo, y inclusive cuando murió en una huelga de hambre, nosotros prácticamente estuvimos junto a él hasta el último momento. Era un hombre muy querido porque en todo momento mantuvo una posición muy digna, una posición muy de frente, reclamando sus derechos como prisionero político. Hizo inclusive muchas huelgas. Se podría decir que fue de los pioneros que marcaron el camino a lo que se puede entender como reclamar nuestros derechos como seres humanos en un presidio político a través de la huelga de hambre, único recurso que nos quedaba. ¿Qué ha dicho? Que prefiere olvidar. Sin embargo, han sido 22 años de presidio político. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué olvidar? Mira, Jorge, olvidar porque el presidio en Cuba ha sido tan brutal, ha sido tan violento que me hace daño pensar en él. Y necesito sencillamente para mi recuperación olvidar ese presidio. Ha sido muy salvaje, muy violento, han actuado de una forma tan arbitraria, ha habido tal ensañamiento por parte de Castro contra mí, contra todos los prisioneros políticos, que yo necesito, para poder seguir viviendo, necesito olvidar ese presidio. Every day, Pedro Luis Boitel's mother went to the gates of this jail. Sometimes she would spend the night next to these walls, waiting for news of her son. Y dormía yo durmiendo más en una almohadita que yo llevé en una frazada, durmiendo ahí todas las noches a ver si supiera de él. Y me decían que estaba bien, que era yo la que estaba loca, que yo estaba mal de la cabeza, que él no tenía nada y él se estaba muriendo. Sí. Entonces toqué el mundo entero, Moví cielo y tierra, Señor. Cielo y tierra moví yo. Me arrodillé muchas veces pidiéndole que no muera. Cielo y tierra. ¿Sabe lo que pasa? Que yo enviudé joven y eran otras épocas también, no era la época. Entonces me puse mucho con mis hijos. Yo me veía con mis hijos, me parecía que tenía el mundo para mí, con los dos. Ay, Dios. ¿Usted también luchó contra Batista? Sí, cómo no, por luchar, figúrese usted. Pasé la de Caín. Cada vez que se movía algo en San Lázaro, pues ya los tenía en mi casa, era a medianoche, a las 3 de la mañana, solita yo. ¿La policía de Batista? Sí, yo pasé. Pero le voy a ser sincera, siempre había una puerta abierta. En que usted vea todo esto, había una puerta abierta. Siempre se tenía uno corría, pero usted tenía donde por lo menos agarrarse de una persona. Él entró en una huelga de hambre, protestando Porque él no, mire, él nunca pudo ver los fusilamientos. Pedro fue enemigo de los fusilamientos. Toda su vida, desde que empezó el trajín de los fusilamientos. En que fueran de Batista, en que fueran lo que fueran. Él no... Pedro no podía ver una injusticia y este mundo no puede ser. Era un hombre muy... Yo no sé cómo. Él era un hombre para no vivir mucho, porque personas así no pueden. Yo lo comprendía. Yo vi mi hijo así, sequecito, muriéndose. No quiero acordarme de él. Dicen que le cortaron el agua. Fue muy duro. Si usted le pudiera hablar a Fidel Castro ahora, ¿qué le diría usted? Ay, ¿qué le voy a decir, señor? Yo no quiero ni verlo. Ni verlo quiero yo. Y
cree que debo perdonar. Me es muy difícil perdonar. Por eso quisiera morirme y partir los de esta mío. Últimamente me ha dado por eso, puede creer. Ya quisiera ir a ver si es verdad que uno se une, a ver si nos unimos. Y se lo digo.